Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ya. Ubicándose en el contexto histórico, esta palabra se la decía el apóstol Pablo a Timoteo, que Timoteo se dice que tenía como entre unos 16 años cuando iba a dirigir, creo que iba a la iglesia de Efeso, y tenía que limpiar la iglesia de toda mala doctrina, y solamente con la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, voy a empezar como por el versículo 9. El 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primero, oprobio es una humillación, una vergüenza. Y yo me puse a pensar que Jesús, al morir por nosotros en la cruz, sufrió quizás cuántos oprobios, cuántas vergüenzas. La gente se burlaba de él, tuvo que llegar a un madero, ser crucificado, porque según todos los que lo oían, eso era como mentira. Él estaba loco. Pero no era cierto, porque Dios era su Padre y la palabra que le daba a él era la verdad. Era la verdad que muchos hombres escribieron sobre eso y está en esa Biblia. Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué sufrimos oprobio? Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y tenemos que tener una fe intacta, una fe que nadie pueda derrumbar. Y esos oprobios a nosotros nos hacen crecer nuestra fe y también nos prueba nuestra fe. Cuando tenemos algún problema, tenemos que demostrar que nuestra fe está puesta en Dios. Y al estar puesta en Dios no hay ningún problema que eso lo pueda derribar. No va a haber ningún problema que a nosotros nos pueda complejar tanto como para llegar quizás a situaciones tan extremas, porque tenemos nuestra confianza puesta en algo que es superior a todo. El versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Somos jóvenes y muchas veces llevamos muy poco tiempo dentro de la iglesia, tal vez por nuestra edad, o jóvenes que por problemas han llegado a este lugar, y siempre como que está esa regla así que es de la naturaleza, que el que lleva más tiempo sabe más y el que lleva menos tiempo sabe menos, que el adulto es más sabio y el joven es menos sabio. Pero no siempre es así, porque es cierto, al ser jóvenes somos mucho más vulnerables a las cosas de la vida, porque podemos tener amigos que nos lleven quizás por malos caminos y nosotros vamos a estar más vulnerables a eso. Pero obviamente si nuestra fe, como dije antes, está puesta en Dios, no va a importar que nuestra amistad diga, ya vamos a tal parte a hacer esto que sabemos que es malo. No lo vamos a hacer porque sabemos lo que es correcto. Y obviamente se nos ha enseñado todo eso en la iglesia, o tal vez Dios nos habla también a nosotros de lo que es malo y lo que es bueno. Y debemos saber que si tenemos todo nuestro corazón, nuestra vida rendida a Dios, no vamos a caer en malos pasos. Debemos ser ejemplos en palabra. Debemos pensar en lo que decimos. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que decimos, y yo también lo digo por experiencia propia, porque debemos tener una buena conducta y ser buen ejemplo. A veces el famoso Facebook, toda la gente escribe quizás cosas, yo veo mismos hermanos cristianos de la iglesia escribiendo groserías, y como que me da esa pena dentro, porque como que es como si no supieran que eso es malo. Pero son cosas tan básicas que siempre sabemos que el decir malas palabras o cosas así, desearle mal a alguien, son cosas malas, que a Dios en realidad no le gustan. Entonces nosotros, para ser buen ejemplo de un joven cristiano, debemos ser ejemplo en palabras, debemos pensar las cosas que decimos, debemos decirlas con cuidado. Si vemos que un hermano tal vez hizo algo malo, no decirle, hermano, tú estás pecando, si no vas a hacer eso te vas a ir al infierno, y no, cosas así.
sino tener cuidado al decir las cosas, o tal vez orar para que Dios haga entender a esa persona las cosas que está haciendo mal. O también cuidar nuestro vocabulario, cuidar las cosas que decimos, pensar antes de hablar. Debemos ser ejemplo en conducta, la forma en que nos comportamos, en todo ámbito, no solamente dentro de la iglesia, porque podemos ser los más santos dentro de la iglesia, llegar aquí y aleluya, gloria a Dios, Dios nos tocó, salimos afuera y se pasó el cristiano. Ahí vamos a que el carrete y que allá y no importa si un poquito y no te va a hacer mal, toma esto. Pero nuestra conducta debe ser siempre la misma. No por estar dentro de una iglesia vamos a ser todos hijos de Dios y estando afuera vamos a dejar de serlo y Dios no se va a preocupar de nosotros. Porque Dios siempre nos mira, siempre nos cuida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y sabemos que en el mundo estamos expuestos a muchas cosas, pero esa conducta que se nos ha enseñado siempre, de ser respetuoso, ser educado, ser buena persona, en palabras, pensar antes de hablar, debemos mostrarla en todas partes, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestros liceos, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el colegio, con nuestros amigos, en todas partes. Debemos ser ejemplos en amor. Tenemos que ser personas transparentes. Sabemos que si no tenemos amor por nuestros hermanos, vendrán los frutos de la carne, que son las enemistades, los celos, los enojos, las iras, las envidias. Pero debemos tener amor por nuestro prójimo. A veces estamos aquí mismo en la iglesia y me cae mal la hermana, ojalá no se sentara nunca más al lado mío. Cosas así, y obviamente tenemos que tener amor con nuestra hermana, y si hay algo que no nos gusta, decirlas de la forma quizás que no la haga sentir mal, cuidar lo que decimos, como yo lo repito otra vez, y también orar a Dios y a veces evaluarnos a nosotros mismos si somos nosotros los que estamos poniendo problemas por cosas quizás tan mínimas. Nosotros con amor vamos a cosechar muchas cosas que son los frutos del Espíritu. Si nosotros tenemos amor por nuestros hermanos, vamos a tener paz, gozo, paciencia, bondad. Vamos a ser fieles a Dios teniendo amor por nuestros hermanos. Debemos ser también ejemplo en espíritu. Aquí yo me detuve alto, pero más que un espíritu del Espíritu Santo y todo eso, sino tener un buen espíritu como personalidad. Me refiero a que los espíritus se contagian. Nosotros como jóvenes tenemos que tener un espíritu vivo, ser entusiasta, darle ánimo al otro hermano. Y si nosotros andamos felices, nuestro hermano va a darse cuenta que hoy él está feliz, hoy que tengo ganas de ser como él, hoy qué lindo, que contagia como con esa felicidad. Así tenemos que ser, debemos darle alegría al mundo con nuestro entusiasmo, con nuestro espíritu, nuestro buen espíritu. Hay muchas veces que nosotros, hay gente que como que cuando anda amargada es como, uy, ¿qué le pasará? Como, ¿qué le pasó? Que andaba el otro día tan feliz y ahora anda mal. Pero sin embargo, cuando una persona se da cuenta que uno siempre anda feliz, que como que a pesar de cualquier problema siempre mantiene la cara en alto y siempre anda contenta, como que esa persona se da cuenta de lo que uno es, como que pregunta, oye, yo a ti te veo, y como que siempre estás tan feliz, y como que, no sé, me gusta como eres, porque siempre andas sonriente, y qué bueno que seas así, etc. Somos un buen ejemplo en el espíritu, ser contentos, ser felices, dar entusiasmo a las demás personas. Debemos también ser ejemplo en nuestra fe. Yo siento que la fe es lo más importante, porque si nuestra fe está puesta en Dios, vamos a tener como una esperanza de vida. Nuestra fe nos va a cuidar de cualquier cosa, nuestra fe en Dios nos va a dar entusiasmo, nos va a dar todo lo que tenemos junto con el amor. Dios quiere jóvenes que se muevan por fe, que estén presentes por fe, que tengan fe y que no duden en nada, porque a veces como un amigo nos dice, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué Dios va a existir? O sea, como todo eso lo va a crear un ser invisible que nunca nadie lo ha visto y nunca se hace notar. Y como que a veces no
no nos preocupamos de averiguar más de Dios y como que esas cosas nos van destruyendo, como que van haciendo decaer nuestra fe porque tal vez no tenemos argumentos válidos para decirle a esa persona, no, yo sé que Dios existe porque esto lo ha creado todo Él, porque lo puedo sentir en mi vida, porque muchas cosas que ha hecho en nuestra vida que no podría hacer ninguna otra persona, ninguna otra cosa, solamente Dios. Y tenemos que también ser ejemplo en pureza. Ouch. Ouch. Yo más que abocarme a la pureza del cuerpo, porque igual es un tema súper delicado de tocar, me quise abocar en la pureza de pensamiento. Porque podemos estar en la misma iglesia, con hermanos de la misma iglesia, y la gente no es pura de pensamiento. Siempre andan pensando en cualquier otra cosa, que el doble sentido y que cosas así que en realidad no deberían por qué serlo. Si nosotros estamos aquí para alabar a Dios y afuera también estamos para poner en alto el nombre de Dios. Y empezar a pensar en nuestra mente cosas que no son verdad o cosas que no deberían entrar dentro del Evangelio de Dios, son como... Debemos ser un ejemplo en personas puras, en personas puras de corazón. Dice en el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está. Sí, cuando vamos de vacaciones a veces sí, pues como que nos olvidamos de tener un contacto con Dios constante. Siento que en ese momento perfectamente podemos estudiar la palabra de Dios, podemos alimentarnos más de Él, podemos aprender y a nuestros mismos amigos, a nuestros mismos familiares podemos enseñarles sobre eso, podemos predicar a la gente, exhortar es como advertir, avisar algo que va a venir. Y tenemos aquí lo que nos avisa. Aquí está todo. En la palabra está todo. Y es tan simple como estudiarla, porque a veces me encanta cuando uno está mal y que en realidad como que abre la Biblia y aparece un mensaje de Dios como que llena tu vida y como que soluciona todos los problemas. Se puede estudiar la palabra de Dios, podemos hablarle a nuestro amigo de Dios y vamos a sufrir oprobios, obviamente, pero nuestra fe está puesta en Dios. Nuestro como principal objetivo, como decía el hermano, era evangelizar. Y obviamente cuando fuimos a Parral, había mucha gente como que cuando le entregábamos los trataditos era como no, gracias, y fue como no, ¿por qué usted cree en eso? Si es pura mentira. Y obviamente uno como que, ya bueno, pero había personas que de verdad se detenían a escuchar porque necesitaban saber de Dios, porque eso les alegraba su vida. Era como una fuente más de esperanza. Y a veces nuestra misma compañera, nuestro mismo compañero de trabajo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra hermana, está mal y como que no lo notamos, como que estamos acostumbrados a que, ay, sí, tuvo un mal día y listo. Y siempre una buena palabra puede alentar el corazón de esa persona. Así que podemos ocuparnos en aprender de la palabra de Dios y predicarle también a los demás. Después en el capítulo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Yo sé que mucha gente de los jóvenes, que sé que no están muchos aquí, han recibido dones de parte de Dios. Y no se han sabido ocupar, como que están escondidos. O esa parábola donde le entregaba un don a una de las personas y ese lo guardaba para no perderlo. Y mientras a los otros le daba 20 y sacaba 20 más, le daba 10 y como que daba 10 dones más. Y a uno que nos entrega un don, como que tratamos de guardarlo, de no sacarlo para que tal vez no se pierda, uy, que lo podemos ocupar mal, no sé. Pero obviamente los dones hay que trabajarlos y fueron dados por algo, para ocuparlos dentro de la casa de Dios, dentro de la gente que necesita de nosotros. Y a veces uno piensa en don como ay, él habla en lengua, entonces tiene un don y como cosas súper sobrenaturales. Y
un estudio que hubo, creo que en las mañanas, el hermano Daniel predicó de los dones. Y no siempre son cosas tan subnormales. Son cosas como... Por ejemplo, hay dones de revelación, que esos ya son como tener una parte del conocimiento de Dios que nadie tiene. El don de sabiduría, palabra de sabiduría, que es resolver problemas dando resultados de bendición y victoria. También de inspiración, de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Dones de poder como hacer milagros, sanidades. Y también, por ejemplo, está el don de servicio, el servir a Dios. El don de la enseñanza, de exhortar, el de repartir, de presidir. Yo sé que hay mucha gente que puede salir de aquí siendo un gran líder y como que tiene facultades para eso y ni siquiera se da cuenta que tal vez las tiene. Entonces debemos ocuparnos de nuestros dones, de trabajarlos, de hacerlos notar, de desarrollarnos y no tenerlos escondidos, dormidos, guardados. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu arrepentimiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. En el versículo 16 quería destacar el tener cuidado de ti mismo. Nosotros somos casi siempre los que ponemos problemas donde no hay. Como que, no sé, un hermano nos dijo, hoy como que, no sé, la corbata esa como que no le combina a tu camisa. Y para nosotros es como que, nos haya dicho una cosa tan terrible que terminamos odiando al hermano. Y son cosas pequeñas que nosotros mismos ponemos trabas para seguir alabando a Dios, porque obviamente un corazón enojado, un corazón con rencor no puede alabar libremente a Dios. Entonces debemos tener cuidado de nosotros mismos, de no tropezarnos con nuestros propios problemas, con nuestras propias tonteras y dar nuestra vida a Dios. No encargarnos de nosotros, de nuestra vida, sino que Dios guíe nuestra vida. Y para finalizar, como que todo se base en la fe que tenemos en Dios y en el amor. Porque con el amor vamos a tener todos los frutos del Espíritu. Vamos a ser buenas personas, bondadosas. No vamos a tener envidia del otro hermano. Tenemos que trabajar los regalos que Dios nos ha dado. Tenemos que seguir alabándole por todo lo que hace en nuestras vidas. Y seguir estudiando la palabra de Dios para ser un buen joven cristiano. Y para terminar quería leer un versículo que está en Primera de Crónicas. Tengo que encontrarlo. En Crónicas 28:20. Que dice: dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Un aplauso.